ahí, anda ahí haciéndole todavía, que no sé, ¿ya me escuchas, Luis? Ya está grabando. Muy bien. Hola, Dulita, ya se conectó Dula. ¿Me escuchas? Sí, ya te Sí. escucho. Ok, solamente en el teléfono parece tengo audio. Ahorita está conectando. Sí, aquí Por está tanto, no puedo conectando grabar. al audio. Muy bien, vamos a Ahorita ya estoy adentro, estoy viendo lo de tu papá que está hablando. Ok, perfecto. Bien, ya Dula se conectó, le está ayudando también nuestra ingeniero técnico. Y gracias a Dios porque están aquí presentes. Les decía que sigamos orando, hermanos, porque a los hermanos de la iglesia les ha pegado. Por alguna otra razón se han contagiado algunos hermanos y hermanas. Les decía que murió este hermano Serrano de la iglesia central, conocido de nosotros, y pues me da tristeza, ¿no? Porque también su familia se contagió y él lamentablemente no la hizo, murió. Pero también nosotros nos debemos cuidar. No bajen la guardia, sigan extremando, aunque sean extremistas que nos digan que payasos, como sea. Ustedes límpiense las manos donde sea, y el chiste es que no, porque que no se contagien, porque resulta que posiblemente en la primera vez que si se nos contagiamos, los médicos, que el doctor nos podrá desmentir, pero los médicos están recomendando que si usted ya tuvo coronavirus y salió de eso, se cuide, porque las recaídas, porque tienen las defensas muy bajas, las recaídas son más malas. Y en eso estamos ahorita, porque Juan Cárdenas, el hijo de Celia Cárdenas, hace un mes había tenido y volvió a recaer, y pues ahora esta vez sí tuvo que caer al hospital porque esto se puso muy mal. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado, hermanos. Tenemos que tener cuidado, no bajen la guardia, y ya tomando precauciones, y si permite Dios, pues por alguna razón, pero aún así, sí sale uno de ya se vio que el virus no ha resistido muchas cosas y la gente se está sanando. El problema es de que nos descuidamos. De todas maneras, no presuman de fe, como muchos dicen, no tienes fe, no tienes fe. Pues sí tenemos fe. Sí tenemos fe. Dicen los hermanos y hermanas, algunos hermanos y hermanas, dicen, ¿qué no tienes fe? A mí no me va a contagiar. Yo tengo fe, caerán 1,000 y 10,000. No, si todos tenemos fe. Pero si está sucediendo es para que nos protejamos. Dios nos está diciendo, nos está informando cómo debemos para protegernos, y no pase a mayores, ¿no? El asunto es de que nos descuidamos, y hay algunos que dicen, no tienes fe, no tienes fe. Pues sí tengo fe. O a lo mejor de veras no tengo, pero pues yo me cuido. Y de todas maneras, con la fe en Dios y cuidándose, no hay problema, hermanos. ¿Me explico? Bueno, precisamente de eso vamos a platicar un poquito al respecto. Miren, ¿cuál ustedes podrían ver qué señales habría? Una señal clara que nos... Ya no hay nada aquí. Una señal clara que nos indicaría que viene pronto la ley dominical. Bueno, miren, ya en el siglo pasado, en el siglo XIX, en 1888, ya hubo esa segunda ocasión. Era la segunda ocasión que Estados Unidos quería imponer una ley dominical. ¿Ok? No se hizo porque, de paso, antes de continuar con eso, recuerden, todos nosotros, los que creemos en Dios, si usted no cree en Elena de White, cada quien es libre de creer lo que quiera creer. Dios nos da libre albedrío. Sin embargo, los que decimos creer en Dios, en su Biblia, en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, creo sinceramente debiéramos creer los consejos que nos da Elena de White. ¿Por qué? Porque ella nos está revelando en sus escritos todo lo que estamos viendo ahorita y cómo va a suceder
las cosas que van a ser más rápido, cómo van a suceder en un futuro inmediato. En esta ocasión que venga otro intento de poner una ley dominical, se va a dar, hermanos. ¿Por qué? Es muy posible, hay un 80% posible que lo estoy diciendo de esa manera. ¿Por qué? Porque estoy combinando la información que tenemos desde el siglo XIX, cuando en 1868, que la iglesia no estuvo preparada y por esa razón Dios no permitió eso y no se dio, porque la iglesia no estaba preparada, no había sido predicado el evangelio en primer lugar, la iglesia no estuvo preparada porque inclusive rechazó una doctrina súper importante que después ahora tenemos en es la 28ª de nuestra iglesia. Y en aquel tiempo no lo aceptó la iglesia, hubo un tremendo zarandeo con eso, y por esa razón Dios no ni siquiera vino ni se dio la ley dominical, nada de eso, por la misma razón. En esta ocasión, por lo que está sucediendo del mundo protestante, que es el que le da la mano, estoy resumiendo todo lo que dice el conflicto de los siglos, hermanos, por el falta de tiempo. Estoy resumiendo y resumo en esto así estos puntos claros para que veamos que sí viene pronto el asunto. Porque, en primer lugar, la economía, los desastres naturales y el cambio climático que alega Francisco, que alega que se debe poner un día para descansar tanto los trabajadores, que los divorcios, y dice muchas cosas él. Y aduce que debemos todos guardar un día de descanso para estar con la familia, que la naturaleza se está contaminando y que hay que hacer algo. Y ahora con este asunto de la pandemia, la economía se vino abajo en todos los países. Entonces, por allí, antes de eso, recuerden que ya habían firmado los luteranos y muchos líderes evangélicos de Estados Unidos firmaron un acuerdo de que concedían ciertas creencias con la Iglesia Católica, o más específicamente con Francisco el Papa. De ese modo nosotros podemos ver que cuando veamos que el protestantismo va a hacer uso de su influencia para que los líderes, que aunque no lo crean ellos, aunque no lo quieran, van a ser empujados los políticos, para los legisladores políticos, y con la esperanza de ellos de contener y de sostener y de guardar su posición política, van a permitir la influencia de los líderes evangélicos protestantes, que en otra época fueron el baluarte de Martín Lutero y de los siglos subsiguientes para que la reforma se hiciera grande y creciera todo el protestantismo. Los líderes evangélicos van a empujar muy fuerte, ya lo están haciendo y lo han estado haciendo ya por un tiempo. Así que si aquel tiempo en el siglo XIX no se dio el caso de la ley dominical que ya estaban poniendo los legisladores, ahora lo van a poner. Para eso tendrán que hacer un trabajito en la enmienda, no le van a quitar nada a la Constitución. Sin embargo, como la Suprema Corte de Justicia puede legislar y va a lanzar una ley que todos estemos en la misma. Y el conflicto de los siglos dice que nos van a echar la culpa a nosotros porque no queremos guardar el domingo, y van a inclusive prohibir el sábado, que guardemos el sábado. A grandes rasgos está el asunto así, a grandes rasgos estoy platicando, que nos preparemos y que sigamos teniendo eso. Más que cuidarnos de la pandemia, que sí nos debemos cuidar, cuidémonos de tener eso en mente para poder estar listos, ¿verdad? Ya desde ahorita usted debe de estar pensando en vivir fuera de la ciudad, porque mire, la ciudad dice la sierva del Señor, son semillero de vicios y de tantos problemas, y la maldad ha aumentado mucho en las grandes ciudades, se está dando. Sería bueno que de un modo u otro todos tuviéramos algo en mente, a ver dónde nos vamos a ir a vivir fuera de la ciudad grandes. Una ciudad pequeña, un poblado más pequeño no está mal,
¿verdad? Y ahí es donde se nos aconseja ir primero ante las grandes ciudades a un lugar más pequeño, un poblado más pequeño. Hagamos caso, hermanos, y pongamos en práctica esos consejos. Elena de White, si todo lo que dijo se ha cumplido, no duden que se va a cumplir lo que ella está diciendo. Y está diciendo que los eventos se van a ir sucediendo rápidamente antes del fin del mundo, antes de que venga la marca de la bestia, y para que no nos sorprenda, ¿no? Entiendan que se va a hacer muy rápido. Se está viendo lo que en la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70, en el año 66, cuando Sestio Galo levantó el sitio que había hecho por alguna razón inexplicable, dice Flavio Josefo, y se fue de allí, y esa fue la señal para que los cristianos judíos, cristianos convertidos que eran de la iglesia, se salieran de Jerusalén y ninguno de ellos fue muerto. Así nosotros también, cuando veamos el ídolo invasor, para nosotros cuál sería el estandarte del ídolo del invasor instalado en el templo? Bueno, en nuestros corazones tenemos la sensación, hermanos, de todo lo que está sucediendo en la tierra. Tenemos información suficiente los adventistas del séptimo día y debemos entender que está sucediendo y se nos está diciendo. Y esto de la pandemia, figúrense ustedes, en este nuevo orden mundial, están poniendo una unidad mundial. La Organización Mundial de Salud y otros empresarios están viendo cómo se pueden unificar todos los países para poder poner una vacuna mundial, con el pretexto de quitar la pandemia. En Estados Unidos va a ser un poco más complicado por ahora, pero al fin y al cabo en otros países que son de tercer mundo y otros lo están obligando a poner la vacuna. Eso quiere decir que están tratando, estos poderes que rigen el mundo, están tratando de que en este nuevo orden mundial todos estén unidos en una sola cosa. Y en esa unión que va a suceder, que está sucediendo y va a suceder, primero ocurre esa unión. Están experimentando, están viendo cómo va a ser la unión para poder lograr poner una ley dominical. Después viene eso y después ya vienen otros sucesos que hemos platicado. Entonces, ¿qué está sucediendo? El punto aquí de mi comentario con ustedes esto y que se estén alertas es de que Elena de White está comentando esto desde el siglo pasado. Y ella dice que el protestantismo es el que le va a dar la mano al papado para que el papado logre resurgir, logre resucitar, logre recobrar el poder que por tantos siglos ha anhelado, por tantos años ha anhelado regresar, que le regrese el poder, y es usar el poder civil para poder cumplir con sus cometidos. En la Edad Media usaron siempre el poder civil, la espada del poder civil para lograr sus fines. Ellos perdieron el poder en 1798, lo están recuperando, y ya desde 1801 se vio, y lo están recuperando ahora cada vez más fuerte. Entonces, se está viendo, hermanos, y con la firma que hicieron los líderes evangélicos y sobre todo la iglesia luterana, concediéndole al papado ciertas cosas, concesiones teológicas, hermano, fue terrible. Eso nos debe dar a notar que esto viene pronto al fin, ¿no? Otra cosa que debemos ver es la maldad del mundo se está multiplicando fuertemente. Y por ende necesitamos entender que salir de la ciudad es bueno. ¿A dónde iríamos? Pues ahora sí que cada quien debe de ver dónde debe ir. Un lugar, dice Elena de White, donde podamos estar comiendo, que haya agua y para poder sembrar. Entonces hay lugares apartados todavía que yo conozco, y conozco uno, yo le platicaba a José Hermosillo, que yo ya vi un lugar, está grande, es aproximadamente, es 1 hectárea, son 10,000 metros cuadrados, y ahí podríamos hacer algo, los que quisieran hacerlo. Es una idea, y si le damos forma y eso, y resultara, pues qué bueno, ya tendríamos un lugar donde, porque ahí está hecho para sembrar ahí, pues hacemos algo para vivir y para sembrar. Sería muy bueno y muy bonito hacerlo. En un momento dado, salirnos como grupo, como dice Elena de White, porque se van a salir por grupos, no salir uno solo.
Y son grupos de avanzada para otros hermanos que también tengan el problema y que quieran salirse. Podríamos darles hospitalidad allá. Pero eso va a ser para darle forma. Eso es en lo personal. Usted, por ejemplo, el doctor, pues él tiene su casa propia. Pues, pero está aquí en una gran ciudad. Ustedes también. Entonces, hey, alertas. De todas maneras, si no quieren salir de la ciudad, pues protéjanse y hagan una cosa. Cuando se den las cosas, no tengan miedo. Simplemente digan no al diablo y ya. Así de simple, díganle no al diablo y ya estuvo, ¿no? Pues eso es lo que vamos a hacer. Aunque nos quedemos en la ciudad, no tenemos un lugar donde caer. Oigan, pues seguir predicando y que Dios nos ayude, ¿no? Pero decirle no al diablo es importantísimo, hermano. Eso es lo importante. Bien. Y sí me expliqué en este estado de alerta. Primero, no bajemos la guardia con el coronavirus, que aunque ya haya vacunas, aunque ya podamos salir de ellas, resulta que todos los seres humanos somos diferentes, nuestros sistemas de defensa son diferentes, algunos la libran, otros no la están librando en ese sentido. Y además, donde quiera vayamos, protejámonos, no le den, como decía mi hermano José Hermosillo, yo no lo uso, pero úsela. Uno nunca sabe, hermanos. El hermano José todavía tiene hijos que hay que ver por ellos. Y además de eso, todavía nos quiere usar el Señor para predicar su palabra, y discípulos como ustedes, hermanos, no sean tan fácil, ¿eh? Vean las iglesias, pues, hay muchos hermanos, pero pocos quieren instruirse para ser discípulos. Así que protéjanse, ya vamos a seguir adelante entonces. Y recuerden, ya cuando se dé el asunto de lo que se dé, no tengan miedo, entonces se va a dar el propósito de Dios, se va a cumplir. Muy bien. Les voy a dar lo que vamos a hacer de la clase. Algunas cosas ya le hemos visto, pero en este tema, este tópico, es importantísimo que lo entendamos de este modo. Déjenme ver si... No tengo el mismo USB, hombre, y se me perdió. Y no sé cómo más sacar esto. Hombre, este no es. Vamos a ver. Tenemos problema con esto, hombre. No se grabó. No nos permite, es que no tengo el USB. Les digo, hermanos, ¿cómo me falla? Permítanme un segundo, no se desesperen, hermanos. No me había resultado este. Muy bien, aquí está. ¿Alguna pregunta, algún comentario de lo que acabamos de comentar, hermanos? Acerca de la encíclica última de el Papa, Laudato no sé cuánto, no recuerdo bien, ¿Ya? de cual se está haciendo, ¿no?, la unión de todas las iglesias en una sola, comandada probablemente por él. ¿Qué hay de cierto en eso? Lo cierto es, hermanos, que no creo
que vaya a haber una sola iglesia. Lo que dice Elena de White, que el protestantismo le va a dar la mano para que logre recuperar su ¿cómo se llama? Logre recuperarse. De allí en fuera no está diciendo otra cosa, mi querido doctor. Resulta que, por ejemplo, nosotros estamos platicando eso, pero en la encíclica última que sacó y cuando firmaron, bueno, aparte de otras cosas, la última, no comenta ni está lanzando, ni dice, y al menos yo lo que he leído no dice que se unan en una sola iglesia. La Iglesia Católica siempre ha querido que los hermanos protestantes, los hermanos separados les llaman ellos, regresen al seno de la iglesia. Pero con este documento que firmó los luteranos y otros, están diciendo simplemente que concedan, como decir, crédito a la Iglesia de Roma para que puedan haber armonía entre todos en un movimiento ecuménico. Es lo que pusieron y está el movimiento ecuménico en su apogeo ahorita. Está dándose muy fuerte. Pero de que se unan en una sola iglesia no va a suceder, hermano. Elena de White dice que no va a suceder. Se van a unir, que es diferente, en un punto común de doctrina, o en puntos comunes de doctrina, dice ella. Sí. Sí, iba a comentar exactamente eso, de que no Sí. es que se unan las iglesias, sino que va a haber puntos de doctrinas que van a estar de acuerdo todos, sobre todo lo que es lo del domingo y sobre la muerte. Exacto. La inmortalidad del alma y la adoración a Dios en domingo es lo que van a hacer. Y se va a lograr. No tengan la menor duda. Dios no está mintiendo y cuando Él dice las cosas, ¿no? Quiero que me digan si ven la proyección, ¿la ven? Sí. Perfecto. Entonces voy a continuar. En esta clase continuamos con eso, porque José nos está diciendo de la semana pasada que sería muy bueno que empezáramos a trabajar haciendo la obra. Yo le explicaba, porque estaba platicando yo con Mari y con Michelle, y ellos me estaban platicando, preguntando que por qué razón ahorita no se puede hacer la obra con los grupos pequeños. Que le digo, es que ustedes y la iglesia simplemente están acostumbrados por tradición a hacer ciertos eventos y ciertas actividades en la iglesia. Se han concentrado demasiado en eso, les digo. Y la obra de Dios ha languidecido por más de 3 décadas ya. Entonces, ¿cómo podríamos hacer? Las soluciones son grupos pequeños de una manera correcta, organizada y bien ordenada, como Dios dice, como enseñó Cristo. De otro modo, ¿cómo puede avanzar la iglesia? De otro modo, ¿cómo va a multiplicar? De otro modo, ¿cómo va a evangelizar al mundo la iglesia? Y estamos viendo que es necesario que la iglesia despierte en ese aspecto, que salga de su letargo laodicense. Y dice, no, pero es que ¿cómo le vamos a hacer con esta pandemia? Le digo, pues muy fácil. Por grupos pequeños, pero ¿cómo van a ser grupos? Allá no dejan reunirse varios en una casa. No, si no estamos necesitando reuniendo. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo cada sábado a las 2 de la tarde con los hermanos? Bueno, les digo, de esa forma los pastores deben estar diciendo, formar grupos con los hermanos que están de la iglesia y entre semanas se reúnan, pero ¿cómo? En el Zoom, hermanos. Pero ¿cómo van a hacer la obra? No van a ir a tocar puertas, pero tienen el teléfono, tienen modo, familiares, amigos, conocidos, etcétera. Empiecen a invitarlos, a hablarles, a ofrecerse, a hacer la obra de un modo que el Espíritu Santo los use y tráiganos al Zoom y ahí les dan la clase. Es lo mismo que les dije a ustedes, ¿cierto? Bueno, vamos a empezar nosotros. Vamos a empezar, empiezan a invitar gente, empiezan a hablarles a la gente, a lo que quieran, los que quieran, y que se conecten en el Zoom. Y aquí les damos la clase. Y poco a poco así, ustedes van viendo cómo se hace y cómo le damos los estudios,
y se va aumentando al grado de que después uno de ustedes va a decir, bueno, ya tenemos tantos en el Zoom, ahora vamos a dividirlo para hacer otro grupo de Zoom tal día entre semana o en algún momento. Y ponemos un director, por ejemplo, a Luis Oquendo, le decimos, ¿sabes qué, Luisito? Hazte cargo de ese grupo. Y él se va a encargar de hacer con el Zoom todo el grupo, llevarlo como debe ser, encargarse de ese grupo y lo puede lograr hacer. Eso es lo que debemos hacer ahorita. Podríamos ser para que avance la obra mientras tanto. Ya después, eso es personal. Porque del otro modo, así físico, personal, es más complicado por ahorita, al menos por este año. Y vamos a atrasarnos otro año más, digo. Hay que ganarle al tiempo, hay que ser más, más duchos, ¿no? Y se cumple el propósito de Dios. Así que pues les dije, ¿saben qué? Empiecen a hablarle a la gente que se conectan a nuestra clase aquí. Y aquí les damos la clase, les damos un estudio bíblico. Aparte de otras cosas, entonces a ellos, los nuevos, que se conecten, aquí les damos la doctrina. Los estudiamos, les enseñamos y los vamos instruyendo poco a poco. Esa es la idea, y ojalá los pastores que me oyen, o sea, que capten la idea, hagan grupos en Zoom en sus casas. Si tienen 4 en una iglesia, 5 dirigentes haciendo, si son como la iglesia central que tiene muchos, pues que haga 20 dirigentes, que el pastor por el teléfono les indique cómo, etcétera, o en una clase como la que tengo, y les instruya de esa manera, y hagan grupos y les dirija, o un dirigente les ponga allí y les indique cómo, etcétera, y así es como se va a avanzar la obra, y así va a tener ocasión de estar al tanto de la iglesia. Por eso es pastor. Así ustedes también, por eso van a ser dirigentes, están estudiando para ser dirigentes, para ser pastores. Pues es la forma. ¿Qué les parece? ¿Es mala una idea? Así que aquí vamos a empezar a hacerla, ¿eh? Nada de que a Chuchita la boxearon. Le digo, yo ya estoy hablando a algunas personas, pues va a ser difícil, pero pues no imposible. El Espíritu Santo va a trabajar y nos va a dar almas. Ya verán, hermanos. Va a empezar a venir al Zoom personas, y con su trabajo, con más razón. Muy bien. Estamos viendo aquí otra parte del propósito, llame usted, una partecita. El propósito por el cual estoy hablando en esta tarde de esto y lo que estamos platicando. Entonces, este propósito, estamos hablando del alto propósito que ya una vez mencionamos, y aquí les traigo algo nuevo, por supuesto. Ahora, siempre va a haber algo importante que vamos a aprender cada día que les instruya yo alguna cosa. Los hechos más grandes, hermanos, que alguien pudiera realizar, solo serán inmensurables si fueran hechos con un alto propósito. ¿Cuál es el propósito que Dios quiere que usted tengamos? ¿Saben cuál es? El que al final del estudio lo van a ver, y lo voy a adelantar. El alto propósito es de que usted, aparte de crecer espiritualmente al grado de que usted va a estar apto para recibir el poder del Espíritu Santo para obrar, para hacer la gente sane, sacar demonios, predicar con denuedo la palabra de Dios. Ese es el alto propósito, pero unido a ese que Dios tiene para eso, es con el único fin y objetivo de que la gente se salve, de salvar gentes, hermanos. Entonces, solo serán inmensurables nuestros hechos, serán grandes solamente si los hacemos con este alto propósito de salvar almas. ¿Por qué? Porque si yo nomás, como siempre he dicho, y lo digo de una manera tal vez que pues no me creen o no les gusta, ¿ustedes creen que el propósito de Dios es que ustedes y yo nos hagamos miembros en la iglesia, y solamente por hacernos miembros de la iglesia ya es todo lo que teníamos que hacer para llegar al cielo, para llegar con Cristo? No, el hecho de llegar a la iglesia es para instruirnos, para ser discípulo y hacer discípulos a otros. Ese es el alto propósito que Dios llamó a sus discípulos. Y nosotros debemos tenerlo también. Por eso dice, Él les dijo a los discípulos, vosotros sois la sal de la tierra, ¿verdad? Y expone las cosas. Vosotros sois la luz del mundo. ¿Por qué dijo esto el Señor
acerca de la luz y del sol, ya habíamos hablado un poquito de esto una vez pasada, y lo traigo a colación otra vez. ¿Por qué? Porque si ustedes y yo en esta hora de la pandemia no le damos la razón de vivir a la gente, muchos se deprimirán. Le debemos dar la razón. ¿Y cuál es la razón y el objetivo de vivir? Bueno, de vida eterna en primer lugar. En segundo lugar, de que no todo está perdido, que no está si hay pandemia, bueno, pero hay gozo de todas maneras. Te curaste, pues adelante. Estás enfermito, pues vamos a orar por ti. O sea, el alto propósito que Dios quiere que ustedes y yo seamos de verdad el objetivo por el cual va a obrar en la tierra. Es a lo que Él se refiere, hermanos. Si lo traducimos correctamente cuando dice vos soy la sal de la tierra, es por eso, para que el Señor obre a través de nosotros. Y por eso dice que somos la luz del mundo, porque tenemos el conocimiento pleno de Dios. La Iglesia Adventista del Séptimo Día nos hemos enfrascado en las 4 paredes del templo cada sábado y nada más. Y luego creemos que quitarnos el cargo de conciencia de lo que Dios dijo. Queremos repartir una revista y ya hicimos la obra, dice la gente. Siempre lo digo, no se equivoquen. Eso es bueno hacerlo, pero no, eso no es ser la luz del mundo, hermano. La luz del mundo es que a través de nosotros vean ustedes, vean lo que dice. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, dice, para que ellos vean qué es lo que tienen que ver, vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Por eso lo hago así, para que vaya cayendo la respuesta a estas cosas, para hacer énfasis en alguna cosa, por ejemplo, que somos la sal, somos la luz y que debemos alumbrar, y que las buenas obras que hacemos no son las nuestras, son las que Dios quiere para que lo glorifiquen. Es la realidad de este tema. Ese es el alto propósito, queridos hermanos. No hay de otro. ¿Qué es un discípulo convertido? Lo tenemos que entender, que apenas se ha convertido uno, ya lo habíamos comentado esto. Esta parte la tengo en otro estudio, ¿se acuerdan? Dice, apenas se ha convertido uno cuando nace en él el deseo de dar a conocer a quién, hermanos. A otros, hermanos. Cuán precioso amigo hemos hallado en Jesús el Mesías. Es lo que tenemos que, no sé. Yo me acuerdo que cuando recién llegaba a la iglesia me bauticé, nunca me dieron un estudio bíblico, pero entendí, me gustaba cómo hablaban. Me acuerdo del doctor Antonio Arteaga, dio unas conferencias, y ahora ya está más grande el doctor, pero déjenme decirles que es un hombre extraordinario, Tiene una fe y un empuje tremendo y un liderazgo tremendo, que ha logrado inclusive comprar templos, hacer iglesias, hacer nuevos grupos. Es un hombre tan sencillo, tan grande, pero tan sencillo que se junta con usted en su casa y le platica, como cualquier amigo así. Es un buen pastor ese hombre. Dios lo ha usado mucho. Yo lo oí esa vez y me gustó cómo decía las cosas, muy calmadito, que habla el doctor, pero unas cosas que dice que me llegaron al corazón. Yo no. Y luego después eran como 4 veces que fui y le dije, yo me bautizo. Si así se salva uno nomás por bautizarse, pues yo me bautizo. Pero nunca recibí nada. Pero cuando yo me bauticé, recuerdo, y seguí yendo el sábado a la iglesia y entre semana, los temas que oía yo me gustaban mucho. Y me sentía el deseo de participarle tanto a la familia como a los amigos. Y es lo que hice. Empecé a decir, ¿sabes qué? Tú sabías que en la Biblia dice que el sábado es el día del Señor, que no es el domingo. Y yo no sabía nada de doctrina ni nada, hermano. Pero lo que yo oía en el sermón se los iba a decir. ¿Es malo hacerlo así? Bueno, yo no sabía. Tenía sus riesgos porque yo no sabía que podía lastimar a alguien por sus creencias. No estaba siendo yo muy prudente, pero en mi recién bebito en la iglesia, creía que así se debía hacer, ¿verdad? Pero Dios tuvo misericordia de mí y me empezó a enseñar, a instruir con un hermano que me instruyó de la A a la Z, el discipulado, y ahí empezó mi corazón. Entonces, nació en mí el deseo desde que yo ya Arteaga, oí y dije, esto lo tiene que saber alguien más.
Y por supuesto, Cristo era mi centro de atención, hermanos. La verdad salvadora y santificadora no puede quedar encerrada en un corazón, hermanos. En la persona que recién se entrega al Señor, va a ser difícil, si de veras ama a Cristo y ama la verdad, va a ser difícil que se lo mantenga para él solo. Va a querer compartirlo. Algunos le han puesto la metáfora como cuando tiene una novia o está casado, lo que sea. No, hermanos, eso va más para allá. Para mí, eso va más para allá que eso. Créanmelo. Es bonita la figura y la metáfora, pero no nos da en sí lo que es la realidad, porque la novia, le decían, ya tengo novia, anda uno de novio en la adolescencia y anda muy contento. Y se casa uno y se esfumó. A muchos, pues, no digo que a todos, pero a muchos. Entonces, ¿qué pasa? No, aquí hay que ver la realidad, que nace en uno el deseo de hablar de Cristo Jesús. Y el único propósito es que se salven. Todos los que se han consagrado a Dios, ¿ok? Deben ser conductos de luz, hermanos. Ya lo habíamos platicado. Por eso dice que son muchos los que necesitan el ministerio de corazones cristianos amantes. Son muchos los que han descendido a la ruina, o sea, muerte sin gracia, cuando podrían haber sido salvados. Si sus vecinos, hombres y mujeres comunes, hubiesen hecho algún esfuerzo personal en su favor. A veces no nos llevamos bien ni con los vecinos, y yo diría, y así, ¿y a poco le voy a ir a hablar del evangelio? Si no nos caemos bien, tenemos problemas. Pues miren, el asunto aquí, por eso precisamente tenemos que ser cristianos, que por muy poco o por mucho, nosotros que somos hijos de Dios, que somos espirituales, entendamos a aquel que no lo es, en la iglesia y fuera de la iglesia. Ese es el discipulado. Que yo lo acepte como es. Yo les voy a dar el asunto. Miren, aquí mis vecinos, había uno, ya no están, ya se murieron. Eran dos gringos, güeros, grandes. Decían que eran hermanos. Años después, cuando ya se estaban, más bien ya se había muerto uno, ahí capté que ellos eran, porque uno de ellos estaba casado, se había sido casado, se divorció y tenía una hija. Y hasta ahí capté, ellos decían que eran hermanos, pero en realidad eran homosexuales. Tristemente, y ustedes me van a decir, yo les hablé del evangelio en muchas ocasiones. Cuando teníamos el banco de comida en la iglesia de Glacier Park, aquí hacíamos el banco aquí en mi casa y yo les apartaba se les regalaba yo a ellos. A veces me regalaban $5 de donación, pero les dábamos, yo luego hacía alguna cosa y se les regalaba. Estábamos siempre al tanto con ellos y les hablaba bien y todo eso. Nunca quisieron entender, ellos mismos me dijeron que entendían los señales de la unidad de Cristo y todo, pero hasta ahí quisieron entender. Sí murieron los dos y ni modo, aquí murieron mis vecinos. Y alguien me dijo, ¿y les hablaste del evangelio? En varias ocasiones. Yo no sé si se perdieron o se salvaron, yo no lo sé, pero sí les hablé. O sea que hay que hablar, hermanos. Digo, muchos están aguardando a que se les hable personalmente, ya sea en la familia misma, en el vecindario, en el pueblo en que vivimos. Hay para nosotros ahí que debemos hacer. Hay trabajito, hermanos, en esos lugares. Como misioneros de Cristo, si somos creyentes, esta obra será nuestro deleite. ¿A cuántos de ustedes les gusta dar estudios bíblicos? Bueno, José, a él le encanta hablar del evangelio. Eso no, a mí no me cabe la menor duda. También a esta Lupita le encanta. A Lulú, ella habla del evangelio, como sea, con sus hijos, con su ex, etcétera. Pero ella habla con otras personas. A Dula, pues no lo dudo que con sus nietos de algún modo. A Jaime y Erika, bueno, no lo dudo. Erika, de verdad que me sorprende, pero es una mujer extraordinaria que tiene el don ese don, hermanos, de conocimiento
parece que no, pero recuerden que a muchos se los da Dios. Y Jaime tiene un poder extraordinario, así que, y sin embargo, nos hace falta algo más siempre. Entonces, recuerden esto que estoy diciendo aquí, hagan su obra, hermanos. Dios nos hace agentes suyos para comunicar a otros las riquezas de su gloria. Ahora que Jesús ascendió a los cielos, sus discípulos son sus representantes entre los hombres. Ya habíamos comentado esto en un momento y lo vuelvo a repetir. ¿Por qué lo tengo que estar repitiendo? Bueno, pues porque lo tengo que repetir para que se les quede grabados. Una de las maneras más eficaces de ganar almas para el Señor, o sea, para Él, consiste en ejemplificar su carácter en nuestra vida diaria. Bueno, yo no dudo que mi querido doctor Celada, pues, ¿verdad? No lo conozco muy bien, pero se ve que es un hombre de Dios, le gusta. Yo veo sus comentarios que escribe y le gusta. Sí, es importantísimo, es un hombre bueno. Bueno, qué bueno, ¿no? Hay que ejemplificar. Yo he visto en Lulú, por ejemplo, cómo tiene un corazonzote bien grande, es bien sincera. Y todos somos defectuosos, ¿se fijan? Yo soy defectuoso, pero hay personas muy mansas como Erika, otros como Jaime y yo somos como los hijos del trueno. Pero bueno, el Señor nos usa de todas maneras. Pero recuerden que hay que ejemplificar a Jesús aunque estemos defectuosos. Cierto que nuestra vida diaria nos va a ayudar a ser mejores si nos entregamos a Cristo. Así que nuestra influencia, hermanos, recuerden que sobre los demás que tenemos esa influencia no depende tanto de lo que decimos, sino como lo que hacemos. Nunca podremos ser salvados en la indolencia y la inactividad. Una persona verdaderamente convertida no puede vivir una vida inútil y estéril. No es posible que vayamos al garete. ¿Entienden esa palabrita los que son más jóvenes? Algarete es como un navío, un barco, una barca, sin amarra, sin ancla, ni nada, y sin remos, ni nada, va al garete, a la deriva, o va a donde lo llevan las olas. Dice, no es posible que vayamos al garete y que lleguemos al cielo. Miren, yo no hice esta palabra, que yo nomás la transcribí, pero miren lo que dice la sierva del Señor, hermano. Si no les gusta lo que dice, pues discúlpenla también, así lo dice ella. Ningún holgazán puede entrar allí. Yo no sé cómo le va a hacer aquel pastor que dijo, la obra misionera a mí no se me da. Uy, pobre holgazán. Ojalá que cambie de parecer, porque no se vale, ¿no? Que diga así, pues es pastor, un laico también. Es como que porque ya dio su revista, ya, no, espéreme. Los holgazanes no entrarán al reino de los cielos, no lo digo yo, dice, los que rehúsan cooperar con Dios en la tierra, no cooperarán con Él en el cielo. No sería seguro llevarlos al cielo. Lecciones prácticas del Gran Maestro, página 256. Bueno, cuando dice así, no me burlo de nadie, ¿no? Pero me da risa que muchos se excusan de esa manera, ¿no? ¡Qué bárbaras! Lo digo, me sonrío con un dejo de tristeza, además. ¿Qué es lo que la iglesia debe ser? ¿Se acuerdan ustedes? Lo dijimos. Una escuela práctica, hermanos, una catedral. ¿Qué significa catedral? Catedral es el lugar donde se da cátedra, donde se da enseñanza. ¿Qué es basílica? Bueno, la basílica es donde se corona. Por eso decía yo, comentaba que en la Basílica de Guadalupe, por ejemplo, en México, ¿por qué es basílica? ¿Por qué le pusieron basílica? Bueno, el pueblo no lo sabe. La gente común no lo sabe, los sacerdotes lo saben, porque entienden eso y dice basílica es porque ahí se coronó a la Virgen como madre de Dios, dicen ellos, y como madre de México, y como reina de México, perdón, como reina de México. Entonces la coronaron allí y por esa razón, permítame, por esa razón le llaman Basílica de Guadalupe. Entonces, pero la iglesia de nosotros no debe ser ni basílica ni nada, hermano. Nuestro corazón debe ser la basílica y nuestra boca debe ser la catedral. ¿Cuántos de los miembros de la iglesia deben dar estudios bíblicos, hermanos?
¿Cuántos? ¿Eso que usted creen que es una invención mía, hermanos? Que nomás porque yo tengo eso y hablo de eso. No. Eso lo dice la sierva del Señor. Dice, todos, y lo vamos a ver en un momento más, todos deben aprender a dar estudios bíblicos en la iglesia, hermanos. Si es, no, yo soy director de escuela sabática, y no. Qué bueno que lo es, qué bueno que lo hace, hágalo con mucha diligencia, pero ¿sabe qué? Aprenda a dar estudios bíblicos. ¿Por qué? Porque lo dice la sierva del Señor, es un consejo que da, ella lo recibió de Dios. ¿Hasta cuándo se podrá terminar la obra de Dios en esta tierra, hermanos? Cuando el total de los miembros de la iglesia se unan a los pastores y viceversa. ¿Por qué? Porque mientras nosotros estemos en pleito con los pastores, que los pastores de la conferencia, que la conferencia anda mal, que la conferencia ya firmó un papel con Francisco, y bueno, criticamos a la administración, a la conferencia. No, hermanos. La iglesia, fíjense que los pastores muchas de las ocasiones ya no tienen ni la culpa de lo que sucede en la iglesia. ¿Por qué? Porque le echamos la culpa porque es el líder, porque es el que debía estar como sacerdote viendo por el interés de la iglesia, viendo a los hermanos, alimentándolos, ayudándoles, instruyéndoles, etcétera. Y cuando no lo hacen, pues los criticamos. El que tenga culpa aquí, el Señor va a decir quién es el culpable. Ni usted ni yo, pero sí podemos hacer una cosa. Unirnos con los pastores, que los pastores se unan con nosotros, pero sobre todo en la iglesia. Los pastores, hermanos, miren, llegan con las mejores, pues yo los he visto, excepto este pastor que no sé ni quién es, ¿verdad? ¿Cómo que no se le da la obra misionera? Pues el primero que debía tener en la mente, en el corazón, hacerlo, porque es el que va a dar ejemplo a los hermanos. Excepto él, que dice así, pero no lo dudo, hermanos, que él está más que dispuesto a ayudar a los hermanos, instruirlos para que puedan hacer su obra. Si él no la va a hacer, bueno, pues no la haga, pero él va a instruir a los... es cuando nos debemos unir a los pastores para que nos instruyan, para que nos eduquen en el camino evangélico y podamos ser ejemplo a otros. Hasta ese momento es cuando el Señor va a empezar a obrar en su iglesia. Por eso el Espíritu Precioso nos enseña cosas, hermanos. ¿Y de dónde nació la idea de dar estudios bíblicos, hermanos? Al final de todo, pues en el cielo. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús lo trajo aquí a la tierra, se lo dijo Moisés, y luego lo dijo él mismo en el monte con los discípulos cuando los estaban instruyendo, etcétera, y se lo dijo en el monte de los olivos, en el capítulo 24 de Mateo, ahí lo dice clarito. Entonces, él es el que inventó este asunto de los estudios bíblicos, hermano. Vamos a continuar. Vamos a ver aquí. De acuerdo al espíritu profecía, los laicos devotos, si son humildes, discretos y consagrados, podrán hacer más en favor de los perdidos que lo que pudiera hacer ¿quién? Un ministro ordenado, hermanos. ¿Por qué? Porque el ministro ordenado tiene mucho trabajo en la iglesia, tiene muchas cosas que hacer y no puede abarcar todo el trabajo misionero. Pero cada uno de los miembros de iglesia sí puede hacerlo con bien instruido, puede lograr hacer más que un ministro ordenado. No que el ministro ordenado sea malo, no, sino que simplemente porque tenemos más acceso a personas que el pastor, por su trabajo en la iglesia, no la tiene. Tendrá él relación con la persona si se la traemos a él. Pero el pastor dice, él viene a la iglesia, él aduce, mejor dicho, deduce, asume que yo le traje a una persona y él va a asumir que yo ya le di clases y él va a proceder a hacer su trabajo de bautizarlo. Pero no es así, hermanos. Por eso dice, hacemos más un trabajo que debiera ser un trabajo mejor que un ministro ordenado, porque él no tiene ese alcance ni el campo de acción que tenemos nosotros, los que estamos fuera del ministerio ahorita. Yo he sido pastor y por eso les digo también, ¿no? Ahorita yo no soy pastor, pero tengo mucha gente que le hablo, ¿no? Así que sigo siendo mi trabajo, ¿no? De acuerdo al Espíritu, ¿cuál es la mejor ayuda que los pastores pueden hacer por los miembros de su iglesia? ¿Se acuerdan? Instruir, enseñarles a trabajar y darles trabajo. No juzguemos al pastor que no lo hace o que sí lo está haciendo, no. Hagamos nuestra obra como hijos de Dios, hermanos, como laicos. A mí no me pagan y no me estoy quejando.
hago mi trabajo. De acuerdo al Espíritu de Profecía, ¿qué es lo que Cristo quiere que sean sus ministros? Educadores en la obra evangélica. Sí, solito cae aquí el comentario, solito cae el asunto en la iglesia, ¿qué debiera ser? Y el pastor de la iglesia. Ahora que Jesús ascendió al cielo, sus discípulos son sus representantes, ya lo repetimos, de una de las maneras más eficaces de ganar almas para él consiste en ejemplificar su carácter en nuestra vida diaria. Nuestra influencia sobre los demás no depende tanto de lo que decimos como de lo que somos. Resumiendo, el mundo necesita misioneros locales consagrados, y nadie será registrado en los libros del cielo como cristiano si no tiene un espíritu misionero. Este texto que acabo de leer, la Review Herald, 23 de agosto de 1892, es un zarandeo para nosotros, hermano, como hijos de Dios. Sin donde, verás, ¿eres cristiano adventista del séptimo día? Oh, sí, muy bien, vamos a la iglesia el sábado. Pero, ¿eres misionero? Ahí está la clave. Y aquí dice que nadie, y no lo dije yo, hermanos. El Espíritu Santo le inspiró esto y le dijo que escribiera que nadie sería registrado en los libros del cielo como cristiano si no tiene un espíritu misionero. No lo estoy diciendo yo, lo estoy pasando al costo. La más grande necesidad del pueblo de Dios, algunas veces ustedes han escuchado que es un reavivamiento y una reforma, y cierto es. En este mismo sentido, la más gran necesidad del pueblo de Dios como la Odisea, ciertamente es un reavivamiento y reforma, pero ¿cómo podría hacerse esta obra cuando se vive la tibieza laodicense de manera cotidiana, dejando al pueblo de Dios indolente y sin alcanzar la consagración tan necesaria para que el pueblo reciba el poder del Espíritu Santo para concluir la obra de Dios en la tierra? Por esta razón es necesario que volvamos al Señor con corazón contrito, reconociendo la condición de la Odisea en nuestras vidas, y pidamos de corazón que nos inspire y que nos guíe para alcanzar el objetivo que Dios ha trazado a sus hijos. Es a saber, una consagración plena, dándole a Dios el primer lugar en la vida. Es importantísimo entenderlo de ese modo. Por esa razón, hermanos, en esta parte, comento. Nosotros, se nos dice que somos la Odisea. Se nos dice que somos la iglesia del Señor, la niña de sus ojos. Y algunos, para apelar a nuestra emoción, nos dicen que aquel que le toca un pelo a un hijo de Dios le está metiendo el dedo en el ojo a Dios, porque somos la niña de sus ojos. Pues si de veras queremos ser la niña de los ojos del Señor, solamente seremos cuando hagamos nuestra obra para alcanzar los objetivos de Dios. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Algo está fallando aquí. Bueno, resulta que en esta parte, hermanos, quiero hacer énfasis. ¿Qué es la indolencia en la que nos encontramos? ¿Qué es esa falta de corazón contrito? La tibieza de la Odisea nos está diciendo ya, en nuestra condición, que nos hemos conformado a un estatus de vida en la iglesia. Y la prueba está, hermanos, que a veces entendemos, porque se nos dice, los hermanitos y hermanitas, que yo a veces los oigo, y inclusive a mí, cuando siendo pastor, me decían, ¿por qué no hacemos vigilias? Y le digo, ¿y está preparada para hacer vigilia, hermana? Pues no, pero yo la necesito para prepararme. Las vigilias, le dije, se hacen porque ya estamos preparados para recibir el Espíritu Santo en su poder. Es para eso que se hacen las vigilias. Es para eso que se hacen las semanas de oración. Y de ese modo, si hacemos esas semanas de oración, esas vigilias o vespertinas o matutinas, si las quieren hacer,
debieran hacerse con el pleno objetivo de que el Espíritu Santo en ese momento se derrame y me use para salir a hacer la obra, para sacar demonios, etcétera, etcétera. Porque el Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo no vendrá sobre una persona tibia, hermanos. No vendrá sobre una persona tibia. Dicen, pero eso, estamos en la iglesia de la Odisea, la iglesia es la tibia. No, pues yo formo parte de la iglesia, pero como individuos, el Espíritu Santo va a caer individual. Y como individuos, si nosotros no despertamos de ese letargo laodicense, hermanos, no va a caer por muchas vigilias que usted haga. Ahora, usted está haciendo vigilias, hermano, hermana. Está haciendo vigilias para consagrarse a Dios. Es un buen punto, pero en realidad las vigilias para consagrarse, entonces tiene que hacer vigilia diaria. Diario, tiene que hacer su vigilia. Dicen, pero es que se nos recomienda hacer el culto familiar diario. Pues sí, es muy bueno. Todo eso es muy bueno, pero no podemos hacer vigilias diarias, ni ayunos diarios de toda la vida. Tenemos que hacer una consagración con todo y lo que hacemos en la vida, dedicarnos a Dios, a hacer el trabajo de Dios. Y para ello necesitamos estudiar. Para ser un discípulo de Cristo, por lo mismo que acabo de decir, ¿qué es necesario entonces? Y cuando nos entregamos a Cristo en una consagración de todo corazón, los ángeles se regocijan de poder hablar por nuestras vidas para revelar el amor de Dios. Están las citas que lo pongo ahí para que lo revisen. Se asigna una obra particular a cada cristiano. ¿A quién, hermanos? Es cierto, Dios llamó a la iglesia para predicar el mensaje de los 3 ángeles. Pero dice que se asigna una obra particular, individual a cada uno. Dios nos dio dones espirituales y ciertamente que en la iglesia se ven y ciertamente que en la iglesia se ponen en práctica. Pero cada don que Dios le dio sirve para que el cuerpo, o sea, la iglesia avance. Sin embargo, esos mismos dones le deben servir para hacer una obra particular de cómo de sacar almas de las tinieblas. Si a cada uno de vosotros fuera un misionario vivo, el mensaje para este tiempo sería rápidamente proclamado en todos los países, a toda nación, tribu y lengua. Ahí está la cita. ¿Y saben qué, hermano? En realidad, ¿por qué no ha avanzado la iglesia? Inclusive en lugar de multiplicarse y de crecer y sucede lo contrario. Es por esta razón. Si no me habían captado la idea de todo lo que digo y la retórica que uso, aquí dice, fíjense, si cada uno de vosotros fuera un misionero vivo, el mensaje para este tiempo sería rápidamente proclamado. Entonces, si no se ha de evangelizar al mundo, si no ha terminado de evangelizar al mundo, quiere decir que en la división norteamericana estamos muy sentaditos con nuestro dinerito, con nuestro conformismo, con nuestro letargo espiritual, con nuestra tradición de cada sábado. Estamos muy contentos, pero no estamos proclamando el evangelio como debe ser, porque si no, ya hubiera acabado, ya hubiera venido Cristo, hermanos. Eso lo puedo asegurar. Así que recuerden, particularmente se nos dio a cada uno una obra. Ya hubiera sido terminada la obra, hermanos. Cada verdadero discípulo avanza en el reino de Dios como misionero. Desea a todas las gentes, página 162. Dios espera un servicio personal. Aquí dice un servicio de escuela sabática, hermanos. Aquí dice del ministerio de las damas. Aquí dice eso. Aquí dice alguna cosa parecida de eventos que hacemos en la iglesia. Repito, esas son buenas cosas hacerlo. Pero Dios lo que quiere que usted y yo usemos un servicio personal, hermanos. Dice, Dios espera un servicio personal de cada uno de aquellos a quienes ha confiado el conocimiento de la verdad para este tiempo. Dios espera que su iglesia discipline y prepare a sus miembros para la obra de iluminar al mundo. Y yo siempre he dicho, ¿no? Mientras no lo hagamos, ¿no? Y no lo estamos haciendo. No lo estamos haciendo. Créame que no. Ya el calendario de cada año que hacemos, ahí nos va a hallar Cristo.
pero no estamos enseñando a la iglesia, no estamos preparando a sus miembros para que iluminen al mundo, hermano, no lo estamos haciendo. Y lo declaro públicamente, que en Facebook me oyen en muchas partes, pues, que sepan lo que dice Dios, hermano, que debemos enseñar a cada miembro de la iglesia que sea para que ilumine al mundo. ¿Por qué? Pues porque es una orden del Señor Jesús. Ir y hacer discípulos enseñándoles, dice Mateo 28, 17 y siguientes. El propósito del discipulado del Señor Jesús está en Mateo 10, Marcos 6, 7 al 11, Lucas 9, del 1 al 6 y desde otras gentes, páginas 3, 15 al 3, 25. Dice así: mientras habían estado con él, los discípulos se habían sentido con frecuencia perplejos a causa de las enseñanzas de los sacerdotes y fariseos, pero habían llevado sus perplejidades a Jesús. En la educación de los discípulos, el ejemplo de la vida del Salvador era mucho más eficaz, que la simple instrucción doctrinaria. Cuando estuvieran separados de su maestro, recordarían cada uno de sus miradas, su tono y sus palabras. Con frecuencia, mientras estuvieran en conflicto con los enemigos del Evangelio, repetirían sus palabras al ver su efecto sobre la gente y se regocijarían muchísimo. Qué lindo, hermanos. Qué bonito este pasaje. Así puedo ver que yo como quisiera oír la voz de Dios y el tonito que tenía, o cómo hacía sus manos, cómo miraba. Pues yo lo he visto en los evangelios, pero no lo he visto físicamente así como los veo ustedes. Pero indudablemente que yo he mirado personas que tienen una mirada muy amable, muy bonita y que te inspira paz, tranquilidad. He visto personas así. Y he visto personas que, como yo tengo una mirada muy dura, y sobre todo cuando me enojo, cuidado. Ya, así soy de defectuoso. Pues yo necesito mucho de esto, oren por mí, hermano. Era necesario que se asociaran entre ellos, dice. Ese era el propósito del Salvador. Sí, debían asociarse. ¿Por qué creen que les digo que en los grupos pequeños una de las actividades es de asociarnos, tener sociales, comunicarnos, estarnos viendo, trabajando, etcétera, animándonos, aprendiendo? Y después de eso, ese propósito era, y por eso dice que ellos deberían, y el Señor Jesús les dijo, vayan de 2 en 2. En una ocasión, pues yo siempre he entendido esto, y yo siempre he invitado a alguien que vaya conmigo. Puedo mencionar algunos que algunos de ustedes conocen. Pues dice, la razón era ¿por cuál? Porque así podían ayudarse y animarse mutuamente, consultando y orando juntos, supliendo cada uno la debilidad del otro, ¿no? Bien, ¿cómo podríamos hacer esto? Un servidor lo hizo, y mientras no estemos instruidos en eso, va a suceder lo que a mí me ha sucedido. En varias ocasiones en la iglesia, algunas personas se acercaban a mí, hermanos muy buenos de corazón, hermanos buenísimos, mis respetos. Y hablaban a la gente, pero ellos no les daban el estudio bíblico, me los traían a mí a dárselos, porque ellos entendían que a mí me gustaba darlos. Y le dije, ¿pero qué te parece si vienes para que aprendas? Ven conmigo y tú me llevas, son tus amigos, son tus parientes, son tu familia, son tus vecinos, pues llévame, pero vas conmigo. Sí, yo voy contigo, me decían. 2, 3 martes iban conmigo, 2, 3 jueves iban conmigo. Después me decían, pues ya sabes el caminito, pues ya te enseñé, dice, ya tú hazlo. Y dejaron de ir conmigo. Yo después ahí me fleteo, ahí tocas 1 año, a veces 8 meses en cada familia. Y no me quejo, pero es que es lo que sucede. ¿Por qué me dejó solo en el camino, hermano? Pues porque entendía yo que no le gustaba dar estudios bíblicos, o no podía, pero no quiso aprender. Pero sí son buenas gentes, son buenos hermanos, pero por eso hay que instruirlos para que aprendan a hacerlo, hermanos. Y vayan de 2 en 2. Me decía el hermano que a mí me discipuló, me decía, yo le pregunté, ¿y por qué tienen que ir de 2 en 2? Le digo, porque a mí, conmigo, pues casi nadie quiere ir. Y dice, bueno, si tú vas a hablar y darle estudio, el otro hermano
aparte de acompañarte y se van a animar, se van a proteger, debe estar orando mientras tú das el estudio bíblico, debe empezar a ayudarle a los demás ahí a buscar los textos bíblicos. Él debe estar listo ahí. Y otras cositas más, pero sobre todo estar orando para que el Espíritu Santo obre a través de ti para que las personas oigan bien. O sea, sí se requiere ir de dos en dos en ese aspecto. Donde quiera se establezca una iglesia, todos, hermanos, dicen en Testimonio 6, página 29, no es, sí es 29, debemos, no, 296, perdón, en esta página, la sierva del Señor dice que donde quiera se establezca una iglesia, todos los miembros deben empeñarse activamente en la obra misionera. Eso es lo que debemos hacer. ¿No se ha hecho? Bueno, pues no se ha hecho, pero debe hacerse. Sí, porque yo les he dicho a muchos en toda mi vida, ¿y por qué tú no haces la obra? Ay, dices que a mí no se me da, dicen los muchachos, dicen las hermanas. Es que yo no sé dar estudios bíblicos, ¿y por qué no aprendes? Ay, no, dice. No, lo que pasa es que no quieren dejar su casa en las tardes o no quieren mover un dedo, en una palabra. Pero aquí dice, hermano, la sierva del Señor, que se establezca donde hay una iglesia, todos, no dice nomás el hermano Hermosillo, dice todos, o nomás el doctor, todos los miembros deben empeñarse activamente en la obra misionera. Cristo quería enseñar a sus discípulos y a sus enemigos que el servicio de Dios está antes que cualquier otra cosa. Y yo una vez le dije así, a mi esposa, ¿sabes qué? Tú cuida a la niña, tenía estudios bíblicos 2 por día, cada sábado y domingo también tenía estudios bíblicos. Y yo me dedicaba a dar estudios bíblicos y llevaba gente a la iglesia, hermano, bastantes. Se bautizaba mucha gente a cada año. Pero un día el hermano que me discipuló me dice, mira, tu primera obra misionera está en tu casa. Si tú pierdes a tu familia, dice, y ganas el mundo, ¿de qué te sirvió? Pero es que el Señor dice que primero tenemos que servirlo a Él. Entonces, ¿para qué te casas? Me dice. Y es una realidad. No, sí, debemos atender todo, hermano, todo, porque todo se puede, dice la Biblia, para todo hay tiempo. Y Él me explicó, me dice, para todo hay tiempo, mira. Tiempo para reír, y me dijo, hay tiempo para tu familia, hay tiempo para los otros, hay tiempo. Así que lo que tú haces es excusa para hacer lo que tú quieres nomás. Y me dio una buena jalada de orejas y dije, no, pues tiene razón, ¿verdad? Si no, ¿para qué me caso? Entonces, hermanos, necesitamos estar al servicio de Dios. La obra de Dios es primero antes que todo. Pero precisamente porque es antes que todo, servir a Dios es servir primeramente a la familia, hermanos. Y después a otros. El espíritu misionero, ahora, entre paréntesis, si la familia no quiere, bueno, pues usted vaya con nosotros, porque hay veces que la familia no quiere, ¿no? ¿Se entiende eso? El espíritu misionero. El espíritu de Dios es un espíritu misionero, hermanos. El Espíritu Santo es el primero que quiere hacerlo. El primer impulso del corazón regenerado es el de traer a otros también al Salvador. Está la cita bíblica, la cita de Elena de White. Fue el propósito del Salvador que después de ascender al cielo para convertirse en intercesor del hombre, sus seguidores continuaran con la obra que él había realizado aquí en la tierra. Interesante este tema. Testigos, somos los testigos de Cristo y no hemos de permitir que los logros y afanes de esta vida absorban nuestro tiempo y atención. Los miembros de nuestras iglesias deben hacer más trabajo de casa en casa, dando estudios bíblicos y repartiendo impresos. La presentación de la verdad con amor y sencillez de Cristo en sus discípulos está en armonía con la instrucción que Cristo dio a sus testigos cuando los envió en su primer viaje misionero. Ya vamos a acabar, hermano, no se me cansen. Ya vamos a acabar. La divina comisión, la obra que hicieron los discípulos, tenemos que hacerla también nosotros. O sea, nosotros también, ahí está la cita. Antes de ascender al cielo, Cristo dio a sus discípulos su comisión.
la comisión evangélica, ir y hacer discípulos y enseñarles. Los discípulos debían ser los ejecutores del testamento por el cual él legaba al mundo los tesoros de la vida, hermanos, los tesoros de vida. De vida eterna, hermano. Hechos de los Apóstoles, página 22. Así que los tesoros de la vida eterna se encuentran, hermanos, en nuestras manos. Dios nos las entregó y hay que entregárselo a otros. Dios nos los legó, se la legó al mundo entero, pero se la tenemos que entregar a nosotros. Él no se lo va a dar nomás así. Los discípulos de Cristo deben ver como Cristo veía las almas. Jesús veía en toda alma un candidato que debía ser llevado a su reino, hermanos. La semana que entra continuaremos con estos. Así que esto fue todo por el momento. ¿Alguna pregunta, algún comentario, alguna llamada de atención? Si me lo quieren dar, no hay problema. Nomás no me vaya a romper el corazón. ¿Alguna cosa? Rafa, yo quería preguntarte sobre la parábola de la higuera. ¿Qué ¿Sí? pensabas sobre esa? Bueno, la parábola de la higuera la podríamos aplicar, se la aplicó primeramente a los israelitas, porque en aquel tiempo ellos, aunque en ese momento ellos tenían como nación la oportunidad, se estaba cumpliendo ya lo de la profecía de las 70 semanas sobre Israel. Y ellos no quisieron florecer, aunque se les estercoló, hermanos, se les movió la tierra, se les trató. El Señor Jesús vino, primero Juan Bautista, luego él y con sus discípulos, y por fin terminaron apedreando a Esteban. No quisieron ser, hermanos, rescatados como nación, porque como individuos todavía, inclusive muchos están viniendo, están siendo buenos maestros, hermanos, son adventistas del séptimo día, son judíos y aceptan la Elena de White y aceptan todo lo que dice la Biblia, más que nada, y saben hebreo y griego. Yo conozco a varios y es formidable, hermano. Uno de ellos vive aquí, es un amigo mío, un rabí. Él es rabí de nacimiento y es adventista del séptimo día. La conferencia antes le ayudaba para que hiciera sinagogas y las hacía, hermanos. Muy interesante el caso de este individuo. Y muy buena gente este hombre. Ojalá y lo pueda conectar para que nos dé un tema aquí. Verán qué bonito, hermanos. ¿Sí? Entonces, en el versículo que dice, mira, ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, no he encontrado nada. ¿Se aplica para los 3 años del ministerio de Cristo? Exacto, hermano, porque estuvo con ellos 3 años y medio y no, nomás no, hermanos, no quisieron ser rescatados como nación. Es que ya estaba en la profecía y todavía les dio la oportunidad de 3 años, hermano. En la última semana, por eso dicen a la mitad de la semana que les será quitada la vida al Mesías, y en los 3 años pobrecitos pues no captaron. Nosotros, hermanos, no hagamos como ellos, ¿no? Somos como la higuera que no da fruto ahorita. No, pues permitamos que Dios nos... Bueno, a eso iba, por esto de la higuera también, porque, Sí. bueno, también dice que si no hacemos su obra nos puede escupir o vomitar, perdón. Bueno, eso está claro, ¿no? Aunque está escrito en símbolo, es una advertencia. Si nosotros no despertamos a los impulsos del Espíritu Santo para que estemos ardiendo de ese amor por los demás y de enseñar su palabra, nos va a vomitar, hermanos. Eso está claro, no lo necesito decir yo. Ahora bien, recuerden que va a haber un zarandeo muy fuerte en la iglesia. Ya lo está viendo. Y lo estamos pasando ya con lo de la ordenación de mujeres, que va a venir más fuerte. Y con esto que va a estar pasando aparte, ya verán, hermano, va a haber un zarandeo tremendo, que los hijos de Dios, la mayoría de los hijos de Dios que existen hoy en día en la iglesia, se van a salir. ¿Por qué? Porque dice la sierva del Señor que la mayoría del pueblo de Dios está en las iglesias protestantes. Y muchos de los hijos de Dios, dice, muchos están en la Iglesia Católica Romana. Ellos deben venir para acá. En el llamado del mensaje de los 3 ángeles, ellos vienen. Y lo comento cuando dicen en el capítulo 18, del verso 4 en adelante, del ángel que le llama,
la voz que oyen ellos es la voz de Dios que les llama a salir de allí de Babilonia. Y luego de eso, pero antes de ese llamado, viene otro llamadito por ahí, que está el ángel de la piedra. En el verso 21, en el 25, está hablando de un ángel que trae una gran piedra de molino y se le echa al río Éufrates, etcétera, etcétera. Y le dice que así va a ser tirada a Babilonia. Nosotros necesitamos estar diciéndole ya a la gente que no le ponga tanta atención a la Babilonia, o sea, la Iglesia Católica Romana, porque están mal. Y debemos estarle diciendo a la Iglesia Católica Romana que está mal, que haciendo lo que está haciendo. A mí cuando me dice alguien así, bueno, yo tengo consideración porque son católicos romanos y creen en la Virgen y todas esas cosas, tengo prudencia, pero no quita que en su momento, hermano, yo les digo lo que es la iglesia y lo que no hace, porque debía hacer una cosa y no la hace. ¿Cuándo ustedes han oído hablar? Y yo siempre lo digo y le digo a las personas, bueno, ¿y qué has oído tú hablar del Papa Francisco que te enseña a ti de la segunda venida de Cristo? Y no me saben decir. Dice, pues yo nunca lo he oído, pues es que nunca lo ha dicho. Así de simple. Entonces yo lo digo, eso significa que muchos como yo están diciéndole y están declarando los pecados de Babilonia, hermano. Y ese viene, también viene ese testimonio viene antes del zarandeo, en el zarandeo y antes del sellamiento viene eso. Pero la Iglesia Católica Romana ya lo dice en el Apocalipsis, que los mismos de la tierra que tanto le dan apoyo y tanto van a ver que se le echan, dice, que comen sus carnes, la destruyen, hermano. Se van a dar cuenta que todo lo que hace la Iglesia Católica Romana y lo está haciendo, se van a dar cuenta de los líderes mundiales que es un fiasco, ¿no? En su momento, pero nosotros tenemos que declararlo también. No quiere decir que le vamos a predicar en contra de lo que es la iglesia porque son los feligreses, no, de lo que hace el papado, el clero. Y lo que no hace, porque debiera hacer y no hace. Y lo que hace que está muy mal. Así que esa es la idea. ¿Algo más? ¿Algo más? Para terminar, bueno, no hay nada más. ¿Alguno tiene alguna pregunta o algo? Háblenme. Pueden hablar, hermanos. Yo atiendo a todo el mundo, no se preocupen. Y hagamos el propósito. Empiecen a hablarle a la gente. Consíganse gente y tráiganlos aquí a la clase. Y si hay una persona nueva que esté en la clase, ¿qué les parece? Y le empezamos a dar estudios bíblicos. Y si me van a aguantar allí, ok. No se me van a ir que porque me está dando clases, yo no. A lo mejor yo le pido a uno de ustedes que dé el estudio, ¿no? Y yo me quedo con ustedes aquí. Aquí le vamos a dar clase a la gente. Eso es un grupito ahorita que estamos trabajando. Así que Dios les bendiga. La próxima semana nos estamos escuchando en el mismo canal, misma hora, a todo vivo y a todo color. Un placer saludarlos, Jaime, Erika, Dulita, uno que estuvo con nosotros, Lulu. Un placer, doctor Celada, como siempre, hermano Luisito y Pepe. Ya sabes, cualquier cosa, José, tú me tienes al tanto y para trabajar, ¿ok? Dios les bendiga, hermanos. Shavuot. Vaya a todos, feliz semana. Feliz semana, Shavuot. Saludos, hermanos. Feliz año. Feliz año. Un mejor año, ¿verdad? Sí, esperamos.